queridos amigos y amigas que nos están acompañando en la plataforma de Lima Lee. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a tener un diálogo y una presentación de un libro de un poeta mexicano a quienes seguimos con particular atención. Él es uno de los escritores más jóvenes de esta colección de poesía iberoamericana. De hecho, nació en 1987, pero sin embargo es un poeta con una trayectoria impecable. Ya a medida que vayamos conversando, yo voy a estar refiriéndome sobre su trayectoria, sobre su biodata. Él es Francisco Trejo, ¿no? Poeta de México, actualmente director del New York Poetry Review, y hoy día vamos a poder con él conversar no solamente sobre su poesía, sino también sobre su trabajo como gestor cultural, como promotor de una serie de iniciativas y por supuesto de Silueta de los Tristes, que es el libro que generosamente le ha entregado al programa Lima Lee, que en este momento ya en este post hay un enlace que ustedes pueden hacer clic y descargar gratuitamente Silueta de los Tristes, libro de Francisco Trejos. Francisco, querido amigo, buenas tardes, bienvenido a Lima Lee. Hola, ¿qué tal, querido Harold? Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias también por haberme invitado a formar parte de esta edición de el Festival Primavera Poética a través de Lima Lee, que es un proyecto que muchos escritores contemporáneos pues seguimos muy atentos, ¿no? Me parece que ya es la 8ª edición, si no me equivoco. Ya toda una Sí. tradición de un festival que se ha posicionado como uno de los más importantes en todo el continente y de España también. Entonces, bueno, es un gran honor y aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por tu valoración, Francisco. Lo que intentamos desde el año 2013 es simplemente seguir fortaleciendo puentes, ¿no? Seguir fortaleciendo tus vínculos desde la poesía, no solo con los poetas, sino con los lectores y con la comunidad, que como en este caso, cuando el festival se realizaba todos los meses en septiembre, eran los poetas quienes esperaban que llegue septiembre y por supuesto muchos lectores para asistir a las presentaciones de los poetas que se homenajeaban. Este año no han sido 12, no han sido 15, sino son 65 poetas a quienes nosotros consideramos que la mejor forma de homenajear es publicándoles un libro. Y a ti, por supuesto, te consideramos por lo que escribes, ¿no? Por lo que vienes trabajando también desde hace muchos años y agradecidos porque eres parte, ¿no? De esta nueva fraternidad que está impulsando estos vínculos en un momento complejo, ¿no? Vivimos en un mundo lamentablemente asaltado por el pánico colectivo, la pandemia nos sigue allí golpeando y a mí me gustaría, Francisco, saber cómo es que tú también has podido llevar estos en el Perú, más de 160 días ya de confinamiento, en este momento voluntario, pero fueron varios meses de cuarentena. México no la tiene fácil, de hecho sé que hay un sinnúmero de fallecidos, de víctimas, de contagios. ¿Cómo estás tú lidiando con ese contexto? Bueno, digamos que dentro de este contexto catastrófico he tenido la fortuna de tener una manera amena de llevar estos días y es justamente por medio del trabajo alrededor de la poesía, ¿no? Justamente esta revista que mencionabas hace un momento, una revista muy nueva que tendrá escasos 2 meses, pues nace en este contexto de la pandemia. Es Nueva York Poetry Review, es una revista estadounidense que tengo la fortuna de dirigir. Es una revista que fundamos junto con Marisa Russo, muy conocida por todos ustedes, y hemos estado trabajando en esto. Hemos inaugurado la revista y abierto un nuevo espacio para los poetas de habla hispana con el público estadounidense, ¿no? Y te digo, es una fortuna porque si no estuviera tan metido en este proyecto, pues yo creo que la desesperación ya fuera algo insoportable, ¿no? Entonces hemos dedicado todos los esfuerzos a este proyecto que por fortuna ha sido bien recibido eh, por muchos camaradas alrededor del continente, ¿no? Hace poco vi una nota que
que hiciste sobre los espacios nuevos que se abrieron justamente en este contexto y bueno, tenemos la fortuna de que hayas mencionado ahí a nuestra revista y cuando lo leímos nos dio bastante alegría, ¿no? Porque, como decía, es una revista muy nueva, pero me parece que tiene muchas cosas prometedoras, ¿no? Y estamos ahorita con este compromiso y es como hemos podido sobrellevar este caso eh, de la historia de la humanidad que sin precedentes para generaciones como las nuestras, ¿no? Que no habíamos experimentado un drama tan grande, ¿no? Como había ocurrido con otras generaciones. Entonces, que, que haya algo de esta magnitud en nuestro tiempo, pues es justamente una circunstancia que nos permite meditar sobre nuestra existencia, sobre las cuestiones culturales que vivimos desde diferentes puntos del mundo, para replantear y para proponer también, ¿no? Entonces, pues estamos en esto y bueno, tú lo sabes bien también porque yo creo que tu festival pues había tenido otros comportamientos en ediciones pasadas. Ahora digamos que fue todo un reto reunir a todos estos autores, ¿no? Que se suman a esta biblioteca que por fortuna se está formando. Igual yo creo que es una biblioteca muy importante que con el tiempo me parece que va a ser tomada en cuenta para cualquier estudio, ¿no? Va a ser fundamental revisar a todos estos autores que has convocado y por eso me siento muy contento, me siento muy agradecido de haber sido tomado en cuenta, porque hasta hace poco pues me consideraba un autor cuasi desconocido, ¿no? Fue hasta el año pasado que tuve la fortuna de ganar el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero, que entonces pues la gente de algún modo empezó a interesarse por lo que escribo y bueno, a buscar ciertos textos, ¿no? En las redes, o a veces me escriben preguntando por lo que he escrito y bueno, eso me tiene muy contento y estoy agradecido. ¿No? Y yo también agradecido con la Municipalidad de Lima, que tuvieron el gesto de hacer real, ¿no? Esta alianza de un colectivo como es el Festival Primavera Poética, con este programa que ya tiene varios años, que es Lima Lee. Sin la Municipalidad de Lima, sin el equipo que hace el festival, no habríamos de pronto llegado a convocar, ¿no? A estos 65 poetas de calidad. Nosotros a la fecha, durante 7 años, habíamos logrado tener una biblioteca de poetas homenajeados en el festival con 52 títulos. O sea, mira, 4 títulos el primer año, 5 títulos el segundo, 6 títulos el tercero, después 8 títulos. En la última edición tuvimos 13 títulos, en total 52 libros publicados de un festival que también son pocos, o yo conozco creo un festival más que a cada poeta que invitan le publican un libro, pero efectivamente nos puso frente a un reto la pandemia y como te decía hace un momento, si teníamos la posibilidad de la virtualidad, entonces teníamos que utilizarla bien, convocando a poetas con los que podamos reflexionar sobre el momento actual y que como también tú te referías, es una biblioteca que será pues recordada como la biblioteca que resistió a un momento pandémico. Y eso a mí particularmente me halaga porque he logrado convocar a un equipo en el que por supuesto están incluidos todos los poetas que están participando, que no ha desmayado desde la primera entrega digital en esta plataforma que ahora está reuniendo amigos que están siguiendo esta transmisión. Y por supuesto yo cuando escribí sobre los espacios virtuales y me refería a Nueva York Poetry Review, era una mención, por supuesto, que tenía que hacer, porque yo he visto el trabajo que vienes haciendo tú con Javier Alvarado, con Mar Russo, y sobre todo la calidad de los textos que están compartiendo, ¿no? O sea, uno se puede encontrar con poetas a los que hemos aprendido a leer desde que éramos muy jóvenes, a nuestros contemporáneos también,
una revista súper dinámica que, claro, refuerza lo que están haciendo otros poetas en otros países, ¿no? Por ejemplo, Javier Oquendo con Espacio Más Vencido y El Ángel Editor en Ecuador, estos jóvenes de poetas en vela de Colombia, Poesía desde casa que hace Valeria Sandy en Bolivia, en fin, tantos espacios que se han, la revista Altazor, que ahora mismo está organizando con ustedes este primer festival Vicente Huidobro, de la mano de la revista Altazor, de Nueva York Poetry y de la Fundación Vicente Huidobro, que empieza mañana, y vamos a estar atentos, ¿no? A todas las lecturas, porque también han convocado pues a los grandes, ¿no? Está Raúl Zurita, Luis García Montero, Nuno Judice, ¿no? Poetas a los que nosotros leemos desde hace muchísimo tiempo. Y cuando te referías al momento que estamos ahora sobreviviendo, yo leí en una entrevista en la que tú te referías que el papel de un poeta es hacer de la muerte su propia casa. En ese sentido, ¿no? Explícame un poco sobre eso, ¿no? O sea, en este momento trágico, dramático, sensible para la humanidad, eh, la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte para Francisco Trejo? Tú lo has dicho en dos palabras ahí, pero de repente no sé si me lo defines, ¿no? Un poquito en extenso, me gustaría que nos lo compartas. Claro, sí, con mucho gusto, querido Harold. Pues la gente que nos ve, tú mismo, pues tienen esta referencia de México, ¿no? Que esta celebración por la muerte que tenemos cada año, ¿no? Digamos que desde niños estamos muy vinculados con esta idea de la finitud y nos inculcan este fenómeno de la vida como algo muy natural desde niños, ¿no? Y no sé, otras culturas creo que manifiestan cierto temor, pero aquí el mexicano tiene una manera muy particular de ver el fenómeno de la muerte y es justamente con la celebración, ¿no? Esta idea que planteo aquí, digamos que lo dije en cierto modo también desde un punto de vista muy particular, ¿no? Eh, que se parece bastante a lo que el pensamiento platónico, eh, a lo que el pensamiento platónico tenía, vinculaba este fenómeno de la muerte con el filósofo, ¿no? Dice que el filósofo, pues lo que busca realmente es salir del cuerpo, ¿no? Salir de las pasiones, que es lo que atormentan al alma, ¿no? Entonces, el poeta de algún modo también busca ese camino, pero por otra vía, ¿no? Que es justamente la vía de las pasiones. Pero finalmente la meta última es la muerte, ¿no? Digamos que el filósofo tiene una manera muy dura de acercarse al logos, ¿no? A la verdad, a la realidad. Y el poeta yo creo que lo ve de un modo más amable. Por eso lo relacionaba un poco con esta cuestión de la cultura mexicana, ¿no? Alrededor del tema de la muerte. El Claro. poeta, el poeta utiliza incluso hasta este dolor que nos aproxima a la muerte como una manera de celebrar el mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje que nos hace dolernos, el lenguaje que nos hace angustiarnos, que finalmente es un camino hacia la muerte, ¿no? Este sentimiento. Eh, y bueno, es así como lo que trataba de decir un poco en esa entrevista que mencionas, muy reciente que me hicieron, y que está muy relacionada también con este libro que presento eh, para Limalé, ¿no? Siluetas de los tristes. Hablamos de esta tristeza también muy vinculada con el dolor, esa angustia de sabernos finitos, ¿no? Es un poco la idea también que se plantea en este breve poemario que entrego para Primavera Poética. Y en ese sentido, claro, sobre la muerte han escrito muchísimos poetas, pero la biblioteca de Francisco Trejo, ¿no? O los libros a los que tú retornas siempre, ¿con qué autores tú crees que tienes mayores vínculos?
o qué poetas te han ayudado a forjar, ¿no?, esta literatura que tú ahora nos entregas? Bueno, mi biblioteca preferida tiene mucho que ver con la literatura clásica, a la cual me acerqué también por medio de algunos poetas mexicanos a los que he leído con mucha atención. Yo creo que hay un par de ellos a los que les debo mucho. Por un lado está el poeta Abigail Bojorquez, que seguramente han leído en algún momento ya en alguna revista electrónica, ¿no? Porque hace apenas unos años era un poeta pues un poco desconocido, pero ha habido una labor de rescate muy interesante y que ha funcionado muy bien, y ahora el poeta se ha dado a conocer bastante. Y él, digamos que tiene un registro en su poesía donde plantea una especie de dolor, pero muy personal. El poeta Abigail Bojorquez, a diferencia de otros poetas, pues no acude a una máscara, ¿no?, para hablar del dolor, sino habla del dolor muy vinculado con la voz enunciante, ¿no? Entonces es una voz de la experiencia. Ahora, en cuanto a esta relación con los clásicos, pues te puedo mencionar al poeta Héctor Carreto, que es un poeta nacido en la década de los 50, que fue mi profesor en la universidad. Y bueno, con él tuve toda esta formación de la literatura grecolatina, ¿no? Y está muy marcada en su obra, y era inevitable, pues, intentar experimentar con el mito griego, por ejemplo, ¿no? Y otro poeta de la misma generación, al que le debo mucho, es el poeta Rolando Rosas Galicia, que también tiene este corte latino y este corte de la poesía personal, de la vida personal, de la vida diaria de la región de donde es él, ¿no? Que es una región donde estoy viviendo ahora, que es Xochimilco. Y bueno, él en algún momento le preguntaron que por qué escribía sobre su pueblo, y dice, bueno, es que fue una manera muy, muy inteligente de proponer algo que nadie había hecho antes, ¿no? Porque ¿cómo podemos innovar en la poesía? Y él se preguntó esto y dijo, voy a hablar de lo que nadie ha hablado, y nadie ha hablado de mi pueblo. Y bueno, él tiene esta aproximación a esta forma de acercarse a la poesía a través de la experiencia diaria que se ve en el lugar donde se habita, ¿no? Los familiares más cercanos. Y esto, pues yo creo que se puede ver también en lo que yo escribo, ¿no? Digamos que lo que más se conoce de lo que he escrito es esta cuestión un tanto autorreferencial, donde hablo del tema del padre, de la madre, de los hermanos, de los tíos, de las abuelas, ¿no? Claro, Elio, en un famoso libro, Elio hablaba sobre cuando un escritor se vuelve universal, ¿no? Y ponía el caso de Cervantes respecto a la creación de su personaje Quijote, hablaba sobre el Fausto de Goethe, hablaba también sobre Dante Alighieri, ¿no? Sobre los círculos del infierno, ¿no? Y estos personajes que están en la comedia, y hablaba también de Víctor Hugo, ¿no? De su famoso Jean Valjean. Y efectivamente, ¿no?, cuando uno retorna a estos espacios que son muy nuestros y de pronto los universaliza, entonces no solamente le da la oportunidad al lector de aprender sobre algo, pistas como para que, le da pistas como para que también se atreva, ¿no?, de repente a compartir también su experiencia. Bien por eso, Francisco, y cuando te referías a clásicos, yo pensaba en algunos poetas un poquito más antiguos de México, ¿no? Por ejemplo, poetas que no sé si a ti, pero aquí en el Perú nos ayudaron mucho cuando estábamos en la edad pues escolar, o sea, pienso en Amado Nervo, en el famoso Juan de Dios Pesa, ¿no?, que tenían poemas que aprendíamos de memoria para las clásicas verbenas. ¿Tú empezaste también de pronto así, en las clásicas verbenas del colegio, memorizando poemas, declamando? ¿O cómo fue tu encuentro con la poesía? ¿Cuándo empiezas a escribir? Ok, sí, bueno, cuando me refería a los clásicos, digamos que me estaba refiriendo un poco más a estos libros fundamentales de
nuestra cultura occidental, ¿no? Digamos los clásicos griegos, ¿no? Algunos poetas latinos como Catulo, Marcial, Dante, por ejemplo, ¿no? Son lecturas que tuve en la universidad a propósito de lo que hablas, ¿no? Y son autores de los que hablábamos en clases. Yo tuve la fortuna de estudiar una licenciatura en creación literaria, que en aquel entonces era como de las pocas universidades en todo el continente, ¿no? Digamos que a nivel público. Entonces yo ingresé a la universidad y tuve maestros de la talla, por ejemplo, de Héctor Carreto, como te mencionaba. También hay autores con otras tradiciones. Por ejemplo, está un poeta albanés, Cevdet Bayray, que es un poeta del exilio albanés en México. Y también yo creo que es un poeta al que en México se le debe mucho, ¿no? Es un poeta que vino a mostrarnos justamente pues estos dramas en los que uno en los que uno puede estar inmerso, ¿no? Por ejemplo, él viene huyendo de una guerra, ¿no? Una guerra donde asesinaron a varios de sus familiares. Y bueno, eso yo creo que de eso hablábamos con los compañeros de clase, ¿no? En determinado momento nos cuestionamos esto, cuáles son los niveles del drama con los que escribimos aquí en México, ¿no? Hay, desde luego, conflictos sociales que no son desconocidos para el mundo, ¿no? El Estado ha asesinado estudiantes, ha pues ocultado de algún modo tanto crimen en contra de las mujeres, ¿no? También, y ha hecho pues caso omiso también de toda esta problemática. Pero hay, digamos, poetas que han tratado este tema del dolor, este tema del drama de una forma extraordinaria, como lo es Cevdet Bayray, ¿no? Tiene un libro que yo creo al que le debemos mucho también aquí en México y que se está convirtiendo en una tradición, que es un libro que se titula El tamaño del dolor, ¿no? Justamente ayuda ese título a cuestionarse, ¿no? De qué tamaño es el dolor que te habita, ¿no? Vale la pena hacer un drama de una simpleza cuando en otras partes del mundo hay un drama mayor, ¿no? Por ejemplo, un niño en medio de una guerra en una ciudad que están bombardeando, ¿no? Ese es el tipo de cosas que platicábamos en la universidad con algunos amigos, ¿no? Desde luego preguntarnos de qué manera el lenguaje deja registro de esta historia catastrófica, ¿no? También llegábamos a discutir que somos una generación, pues en cierto modo con comodidad, ¿no? Que no hemos vivido ninguna guerra, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también pues veíamos venir problemáticas pues grandes como esta incluso, ¿no? Hacia dónde nos va a llevar la inconsciencia del hombre con la devastación de la naturaleza, ¿no? El desequilibrio natural, la contaminación, todo esto. Pues desde luego que son cosas que el lenguaje pues va registrando de algún modo, ¿no? Y la poesía mexicana yo creo que está justamente en ese proceso como otro tipo de literaturas, ¿no? En Colombia también yo veo, por ejemplo, que de su literatura se está nutriendo bastante ya desde hace varios años de la guerra, ¿no? Entonces, pues son países que en determinado momento pueden verse como países espejo, ¿no? Con estas guerras desatadas a partir del fenómeno del narcotráfico, ¿no? Esas son algunas de las cosas de las que hablábamos y llegamos también a la poesía de Abigail Bojorquez, que es un poeta que trató bastante este tema de corte social, ¿no? Que hacía una denuncia en cierto modo de lo que pasa en el mundo, de lo que le hace el hombre al hombre mismo, ¿no? Y ahora que tú decías una gran realidad, ¿no? O sea, nuestra generación en realidad es una generación que podrán haber problemas económicos, podremos tener crisis políticas, pero en realidad es una generación que nosotros al menos no estamos viendo ninguna guerra. Lo que sucede ahora es otro tipo de guerra, ¿no? Pero no es una guerra formalmente hablando. Cuando recién empezó la pandemia
y los casos de contagiados en Italia fueron creciendo de modo pues ya exponencial, salió esta frase, ¿no? En la que decía, nuestros abuelos tuvieron que ir a la guerra para poder entregarnos un futuro. A nosotros solo nos están pidiendo que nos quedemos en nuestras casas. O sea, hasta esa gran diferencia, ¿no? O sea, de no ir al campo de batalla, sino de quedarte esperando que pase el peligro. Yo creo que sí, pues, aunque suene fuerte decirlo, pero es un caso demasiado cómodo para... O sea, es una gran responsabilidad, por supuesto, pero han habido momentos de la historia que la han tenido más difícil, ¿no? Y yo creo que eso habría que valorar y que agradecer también. Y claro, no detenernos, ¿no? Porque lo que no puede suceder es que el ser humano se detenga. Y en ese sentido considero que lo que estás haciendo tú, ¿no? Con la revista electrónica, con tu poesía, participando en concursos, ganándolos, ¿no? No dejando de publicar y no dejando sobre todo de dolerte, es algo que fortalece una tradición importante como la mexicana. Nosotros cuando empezamos a hacer la selección de poetas, tratamos de preocuparnos en ser, lamentablemente, tanto México como nosotros hemos recibido países o canon totalmente centralista. Y la idea de la colección era no quedarnos en las capitales, no ir más allá. Por eso es que de México, por ejemplo, está participando Roberto Arismendi, que es un poeta de Monterrey, ¿no? Está Jesús Rito García, que radica en Oaxaca. Bueno, Ali Calderón, que está en el DF. Tú mismo me dices que no estás en el DF, ¿no es cierto? Sí, también vivo en el DF. Claro, y bueno, y Estrella del Valle, ¿no? Pero son 5 poetas de México que yo considero, bueno, valoro mucho la literatura de los 5, y por supuesto que contento de poder tenerte, querido Francisco. Yo voy a compartir tu biodata, porque los amigos que están conectados quisiera que sepan qué es lo que ha venido haciendo Francisco Trejo hasta la actualidad. Él nació en la Ciudad de México en 1987, poeta, ensayista, investigador y editor, maestro en literatura mexicana contemporánea por la Universidad Autónoma Metropolitana, cofundador y director de Nueva York Poetry Review, autor de Derrotas, conversaciones con 4 poetas del exilio latinoamericano en México, que se publicó el año 2019, Penélope frente al reloj, del año 2019, Balada con dientes para dormir a las muñecas, publicado el año 2018, De cómo las aves pronuncian su dalia frente al cardo, el año también 2018 se publicó, Canción de la tijera en el ovillo, 2017 y reedición 2020, Epigramas inscritos en el corazón de los hoteles, publicado el 2017, El tábano canta en los hoteles, publicado el año 2015, La cobija de Ares, publicado el 2013, y Rosaleda, publicado el 2012. Una muestra de su obra está incluida en la Antología General de la Poesía Mexicana, Poesía del México Actual de la segunda mitad del siglo XX a nuestros días, publicada el año 2014, y entre otros reconocimientos, obtuvo el 8º Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano del año 2012 y el 13º Premio Internacional Bonaventuriano de Poesía el 2017 y el 6º Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero el año 2019. ¿No? Poeta nacido en el año 1987, como lo decía hace un momento, con una trayectoria impecable, que es la que nos ha hecho, pues, por supuesto, voltear la mirada y convocarlo y tenerlo en esta colección, donde estamos presentando Silueta de los Tristes, la portada que vamos a empezar a compartir, ¿no? Silueta de los Tristes es el libro que estamos ahora compartiendo para todos ustedes. Hay un enlace, y repito, en este post, donde ustedes van a poder descargar de modo gratuito este libro de Francisco Trejo. Francisco, tú eres maestro de literatura. ¿Qué significa para un poeta? Y esta es una pregunta de repente que te han hecho muchos, pero pensando en la famosa frase de García Márquez, que el peor enemigo de la literatura es el profesor de literatura, yo creo que esa generalización es totalmente mala y pésima, pero coméntame, ¿no? ¿Qué significa ser un maestro de literatura para un poeta que además es un poeta con la calidad que tú tienes? Sí, bueno, que yo creo que la poesía actual no podría entenderse sin esa otra divisa, ¿no? Que es el estudio de la poesía. Bueno, al menos es como yo lo veo y como he tratado de entenderlo, ¿no? Y
Justamente el estudio es un instrumento que nos permite entender el fenómeno discursivo de las diferentes propuestas de la literatura, ¿no? En este caso de la poesía. Por ejemplo, yo hice la maestría y estudié el caso de un poeta del exilio latinoamericano en México, ¿no? Que es un poeta que sigue viviendo en México, que se llama Pedro Salvador Ale. Y bueno, fue muy interesante descubrir cuál es la forma en que, la forma discursiva de la poesía en este contexto del exilio, ¿no? Hablando otra vez de los niveles del drama que es capaz de vivir un hombre y que puede registrar en la poesía, ¿no? Y desde luego que el discurso que salió a flote en esta perspectiva del estudio que hice, pues es la elegía, ¿no? Es el discurso de lamentatorio, el discurso del dolor de nueva cuenta, ¿no? Entonces, pues me sirvió personalmente para darme cuenta justamente cuál es el comportamiento del texto frente a un hecho tan complejo como lo es eh, la transhumancia y el peligro, ¿no? De poder perder la vida en cualquier momento. Entonces, eso es lo que yo creo que nos hace eh, que nos hace el estudio de la poesía, ¿no? Entender el fenómeno discursivo. Y yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Para los que nos dedicamos también a escribir poesía, porque podemos apuntar hacia ciertos paradigmas cuando tenemos la intención de denunciar algo, ¿no? Y yo creo que eso es muy valioso desde cualquier punto de vista, ¿no? Te lo preguntaba también porque, por ejemplo, eh, bueno, yo no soy maestro de literatura, pero dicto talleres de poesía y, y, yo recuerdo que bueno, en una de las sesiones con las personas que participaban en el taller, les hice mención a la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Y les digo, ¿recuerdan cuando el profesor Keating entra a clase y les dice a los alumnos que iban a aprender poesía y que por lo tanto rompan las primeras 50 páginas del libro que todos tenían en la carpeta? Y sí, pues acordaban. Yo le digo, muy bien. Entonces, conmigo vamos a recuperar esas 50 páginas, porque es importante que los poetas tengan conocimiento sobre estética, ¿no? Sobre teoría, sobre figuras literarias, sobre licencias poéticas. ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que ayuda, ¿no? Esta información en un poeta? Porque hay poetas que se resisten, que dicen, no, yo soy un poeta que escribo de modo espontáneo, lo mío es natural, lo mío fluye y finalmente yo no creo en recetas, ¿no? ¿A ti qué opinión te merece el conocimiento, digamos, de las formas poéticas, ¿no? Para alguien que se dedica a la escritura. Sí, pues yo creo que es justamente, es aquí, digamos, una cosa medio compleja, ¿no? Porque es tratar de entender, es tratar de pensar el sentimiento, ¿no? Que pueden ser dos cosas que se ponen en discusión a la hora de escribir poesía, ¿no? Por un lado el pensamiento, lo racional, lo apolíneo, y por otro lo dionisiaco, ¿no? Y es justamente eso, tratar de pensar un poco el comportamiento del sentimiento en el texto poético. Y bueno, yo creo que no está de más. A mí, personalmente, me ha hecho sentir muy bien, eh, pues en determinado momento hacer como de detective, ¿no? Y sugerir, porque es una sugerencia, ¿no? Yo creo que no debe entenderse también como algo absoluto, ¿no? Es una manera de proponer una lectura para un lector, ¿no? Es como una especie de, sí, como si estuvieras con un amigo y le dijeras, mira, yo entendí esto de este poema, ¿no? Qué te aporta a ti esto que he pensado del poema, ¿no? Y sin pretensiones yo creo que es eso, es una forma de leer el texto poético, sin más y sin menos. Claro, o como quien dice, eh, aprender y después para afirmar tu voz, desaprender también, ¿no? Porque claro, es importante la información y como tú también te referías, es esto de detective que generalmente sucede en el caso cuando nos
nos lanzamos a la hermosa aventura de editar y estamos como que a la casa de los errores, ¿no? Porque parece como que uno quisiera entregarse al texto y leer y divertirse o tranquilizarse o aprender, pero sin embargo el ojo de editor parece como que está con una tijera o con un sable buscando el error, ¿no? Y a veces hasta te impide disfrutar de la lectura, pero igual te permite otro tipo de luces. Bien por eso, Francisco. Y ahora sí, entremos a Silueta de los Tristes. Hace un momento te referías algo sobre el libro. Me gustaría que nos completes la idea, ¿no? De hace un momento sobre este libro que estás entregándonos a través del programa Lima Lee. Claro, hace un momento mencionabas también a Víctor Hugo, ¿no? Este poeta que se refirió a la melancolía como una manera de, ¿cómo era la frase? La melancolía es la manera de, la alegría de estar triste, ¿no? Es una forma alegre de estar triste. Y yo creo que la poesía tiene algo de eso también, ¿no? Porque aunque existe este sentimiento a veces rebasado por lo racional, cuando se desborda, digamos, la pasión del dolor, pues existe también cierto placer. Es el placer de estar triste, decía Víctor Hugo, ¿no? Se siente ese placer de poder tener el lenguaje cerca, ¿no? Para poder expresar eso que nos ha sumergido en determinado momento en la tristeza, ¿no? Eh, pues sí, en culturas como la nuestra, yo creo que la tristeza es algo tan vigente y parece que la felicidad es algo que se busca a diario, ¿no? Pero uno va a tientas buscando esa felicidad en países como los nuestros, donde sales a la calle y en la esquina ya hay una balacera o te subes al transporte público y ya no sabes si el que va al lado es el que te va a robar, si el que va al lado es el que va a secuestrar a una niña y la va a asesinar, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, yo me considero una persona triste por diversos motivos. Silueta también porque, pues finalmente yo creo que algo que se ve mucho en mi poesía es este problema de la identidad también, es la búsqueda también de esta identidad, por eso es que le puse siluetas, ¿no? No es tal cual un cuerpo, sino es una silueta de algo que va triste por el mundo, ¿no? ¿no? Algo que no termina de ser, que no termina de nacer. Y bueno, la poesía es una forma justamente de simular ese nacimiento, ¿no? De sentirse recién nacido cada que se pone un punto final a cada poema, ¿no? Es algo de lo que puedo decirte de esta selección de poemas que hice para Lima Lee con mucho gusto, ¿no? Esperando que haya lectores que se identifiquen y que también pues, se cuestionen sobre esta cuestión del dolor, ¿no? Te aseguro que los encontrarás y sobre todo por lo que significa, ¿no? Este libro. Efectivamente, ¿no? Una silueta es algo que existe, pero que no se puede tocar y que va contigo a todas partes, ¿no? Es como el dolor mismo. Eh, Antes de ingresar a tu lectura, querido Francisco, quisiera compartirte algunos de los saludos de los amigos que están siguiéndonos. No estás solo en este diálogo, no estamos solos, ¿no? Ahí tenemos a los amigos siempre presentes. Nuestro saludo para el extraordinario poeta Francisco Trejo, dice Marti Arauzo desde Perú. Saludos desde Muchas Costa gracias. Rica, ¿no? Randall Roque, saludos desde Costa Rica. Gabriel Cisneros Saavedrabo de Ecuador. Abrazos, querido Francisco Trejo y Harold, y gracias por desbordar la poesía. Gracias, Gabriel. Bienvenido a Primavera Poética, querido Francisco Trejo, dice Sisto Sarmiento desde Perú. Gaby Ponce de Ecuador. Saludos, Francisco y Harold, bello conversatorio. Está siendo interesante y puntual, Francisco. Alejandra Espinosa, bienvenido Francisco Trejo. María Juliana Villafañe, un saludo a Francisco Trejo, un placer escucharlo. En fin, tantos amigos que están reunidos saludándote, Francisco, y para quienes te pediría ahora sí que entremos
en la lectura de tus poemas. Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos comentan. Son algunos de ellos grandes amigos que tengo el gusto de conocer y de saludar de vez en cuando, gracias a que lo permiten este tipo de plataformas, ¿no? Les envío un fuerte abrazo, mi agradecimiento. Bueno, voy a leer justamente algunos poemas de Siluetas de los Tristes, del apartado que se titula Península. ¿Cuánto tiempo tengo para leer, querido Harold? Vas leyendo y yo te voy avisando. ¿Te parece? Bueno, está bien. Muy bien. Gracias. Antes de llegar a Yucatán, con la piel seca por el frío altísimo y la tristeza como zancudo a la altura de la frente, yo mismo fui la península amarga de tus manos, y el mar, sombra líquida del cielo, oyéndose desde la infancia en las ensoñaciones, cuando la piel gozaba de las sales uterinas, agua amor del principio, antes de toda angustia, de toda lágrima, antes, claro está, del primer coral elegiaco, primera piedra, porque mar y lamento son lo mismo, igual rumor e igual rotura lo sorprende, mar lamento, discurso marítimo, sentir oceánico de toda mi estructura, y mi cuerpo, lleno de rumor en este instante, doliéndose en las cartas que nunca te escribí, y mi carne dunosa, con cicatrices de otros vientos, doliéndose en este lugar al que llego descalzo para mirar el mar de frente. Cual roca, lo deforme busca el agua, como busca la noche al melancólico para quedarse de a poco en el discurrir de su sangre. Pero voy a partir, he de buscar acantilados en el intento de soltarme de tu amarra, porque soy agua en realidad, soy oleaje en el poema, lengua en alto, lengua de sal buscando metales en el puerto. Avanzo en mi ruta, llego al mar Caribe, voy a desbararme de la tierra, porque agua soy en realidad, tumba de gaviotas al fondo en mi garganta, pero voy a oscurecer de mis hondísimas memorias, tocaré con mi nostalgia la ciudad donde me esperas. Todo principio duele, porque siempre ha de ser desprendimiento, abandono, vuelo de pavesas en jaula de papel. Vine a soltarme de ti, de tus amarras, porque era difícil sembrar tu nombre en surco de poema. Vine, es cierto, a la ciudad del calor esdrújulo, pero hoy sentí la soledad en todo el mapa. Es la sal de tus manos la que no me deja desasirme. Es la sal de tu mar la que me induce a derruir la casa que levanto. Anteónico, yo mismo era península en tu nombre, tierra de tu tierra, río de sangre petrificado en tus telurios. Animal con la certeza del quiebre de mis huesos, he mirado el horizonte, ardoroso caimán con la boca abierta y la cola anclada. Por el lenguaje lastimado en los poemas, inconclusos, casi muertos, he corrido hacia el océano, como quien corre a la playa con todos sus guijarros y los pule con las lijas del oleaje, porque habrá una piel en esas piedras, la más brillosa, para escribir las cartas de todos mis heridos. Pero no encuentro en la península otra imagen mía de ser pronto continente aparte, archipiélago, separación de tu cuerpo, parto al fin, o camino de tus dioses 1000 cabezas de hidra que caen como simiente. Si muero en el mar, no hablen de un ahogado, sino de las posibles sales que llenan el acordeón de los pulmones. Digan que quise vestirme la carne adolorida con algo tan cercano a la placenta, igual que los tristes con su luto y sus capas de silencio. Si muero en el mar sin pronunciar tu nombre, que alguien se detenga en el muelle, escuchará un rumor de leño, el de mi cuerpo en el oscuro y las brazadas inexpertas en busca de tu isla. Y vienen de la hondura las canciones del mar, llámense poesía o amorosa raíz de la que soy el náufrago. Y las canciones llenan los vacíos, pero algo falta todavía, algo como un barandal o una lámpara, una flauta para la mano desasida. Los que extrañan son más que rumores de crustáceos,
son graznidos en la noche, pájaros son con la sed en alto vuelo. Para escribir una carta de esta magnitud, se debe ir al mar a padecer la sed pese al agua. Debe la carne ser golpeada por el animal de la memoria. El poema, sobre todo, debe ser útero del que renacen los que cantan incompletos. Todo aquel que escribe una carta quiere conocerse. He venido a este puerto a descubrir si es disfraz mi soledad y si puede salvarme la distancia. Hace tiempo que mi dolor se hizo ilegible, por eso vine a darle torso en esta carta que se agita en el mar y encuentra su derrota. Aquí están mis esculturas, mis néfeles al viento. En botella de vidrio se conservan mejor los ruidos de mi llanto. No sé si hay oportunidad para otro poema más. Claro que sí. Estaba que te escuchaba y pensaba en esa referencia que puede ser un espacio de retorno siempre, ¿no? O sea, el mar como figura, el mar como presencia, el mar como espejismo, ¿no? Pero el mar siempre entregándole al poeta esa fuerza para poder movilizarse y hacer lo suyo, ¿no? A través de su entendimiento, que al compartirlo dejas de ser el mar del otro, sino ya es el mar tuyo, ¿no? Eso me gustó mucho y pensaba, aparte en la forma, ¿no? Cómo has ido tú enervando cada verso. Hay un poema que me gusta mucho, bueno, todo el libro en realidad, ¿no? Pero me gustaría, no sé si lo puedes compartir, que se llama Sí. Carta abierta al mundo, del poeta desterrado. Perfecto, sí, con mucho gusto, querido Harold. Carta abierta al mundo del poeta desterrado. Si pudiera dormir por un instante, con mi cabeza en los albergues de tu cuello, si me dejaras recostar un minuto en el interior de tus iglesias o en las bancas de tus parques públicos, yo soñaría la primavera. Soñaría un mundo de verdad redondo, como la ternura del seno de mi madre. Soñaría, lo sé, porque soñar es el regalo mayor de la naturaleza a nuestra especie. Soñaría, porque puedo decir lo que sueño, la sustancia del poema. Si pudiera cerrar mis párpados que pesan como los temores, ¿qué flores cortaría de los inmensos pradales? ¿Qué albas pintaría en mis muros enmohecidos de tristeza? ¿Qué rumores de río llevaría como cuarzos al desierto? ¿Qué sismo sería en el abrazo con toda mi amargura? ¿Qué ritmos bailaría con la música del corazón? ¿Qué cascabel dominaría mi alma aguda frente al mundo? ¿Qué nombre me daría con la voz de animal recién nacido? ¿Qué nidales tejería cuando el dolor ahobe en mis manos? ¿Qué cumbres alcanzaría siendo el ave de libres acrobacias? ¿Qué hombre fuera yo, tan hombre y tan humano? Si me dejaran en paz los zancudos que vienen por mi sangre, serían mis nervios acordeones, más allá de mi flaqueza. Tremendo poema. Mira, Mar Russo también te deja un saludo, dice: saludo Harold Francisco, entrevista de lujo, Nueva York, Poetry, editorial y revista, se enorgullece de tener un jefe editorial y director de revista de excelencia como Francisco. Mar Muchas gracias, Mar. Un abrazo, Mar. Y nuestro querido Omar Aramayo, que es uno de nuestros referentes en Perú. Abrazos, Francisco, te dice Omar Aramayo. Abrazo, abrazo, querido poeta. Carlos Calero, una gran voz poética de México. Muchísimas gracias. Buen poema, felicitaciones, Francisco Trejo, Milén Alfaro. Y Ana Mayela, gracias. Felicidades por estos poemas, Francisco Trejo. Siguen llegando los saludos y las felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Se nos fue el tiempo, pero déjanos con un último poema de pronto y unas palabras finales, porque creo que tenemos que escuchar más a Francisco Trejo. Muchas gracias a todos que han estado escuchando y comentando. La verdad es que eso me hace sentir bastante bien. Finalmente se cumple esa idea, ¿no? De que uno escribe un verso para sentirse menos solo en el mundo, ¿no?
Y bueno, voy a cerrar con este último poema. Como torso de Belvedere. Tengo algunas palabras para retratarme y no pasar la vida sin decir en la antesala de la muerte. Diré que, más allá de mi cabello sin forma, de los élitros torpes de mis labios, de mi frente alta como mirador sin estrellas y de mi nariz fracturada por el desasosiego, incluso más allá de mi estado hipocondriaco y del alcatraz oscuro que podo en la poesía, intento ser un hombre completo en la boca del mundo que todo lo mastica. La poesía es un pasillo en silencio donde se exhiben las mutilaciones que celebra nuestra especie. Muchísimas gracias, querido Harold, por esta invitación. Y bueno, aquí estamos para lo que gusten también, compartir en estos espacios que por fortuna hemos abierto para diferentes públicos, no solamente el público norteamericano. Y bueno, lo más importante, la poesía, ¿no? que compartimos con mucho amor para todos los que nos siguen y están atentos de lo que escribimos. Querido Francisco, gracias por compartir tu poesía, por permitirnos compartir este libro con todos los amigos, no solamente ya de Lima Lee, sino de todos quienes visitan esta plataforma. El libro está ahí, pueden descargarlo gratuitamente. Ha sido una alegría poder compartir con un poeta de mi generación, por supuesto, a pesar de que ya yo tengo unos añitos más, pero somos de la misma generación todavía. Gracias, Francisco, adelante con la revista. Estás haciendo un gran trabajo y creo que eso lo vemos en cada publicación, ¿no? Con cada entrega, con cada poeta que ustedes promueven desde la revista. Y eso nos damos cuenta a todos quienes estamos atentos a sus publicaciones. Ha sido Francisco Trejo desde México, autor de Silueta de los Tristes, miembro de la colección iberoamericana de poesía del Festival Primavera Poética y por supuesto de la colección Lima Lee. El día de mañana vamos a llegar a nuestro último día de transmisiones. Mañana culminamos conversando con Ernesto González Barner, que es productor general de la Fundación Neruda en Chile. Además es un gran poeta, ha ganado una serie de premios. Con él vamos a conversar y a presentar Trabajos de la Luz sobre el Agua, que es el libro que él ha entregado a Lima Lee. La cita es a las 4 de la tarde y posteriormente tenemos nuestro diálogo final por ahora con Gabriel Chávez Casasola, el gran poeta boliviano, con quien vamos a conversar y presentar su libro Hoja de Vida, ¿no? Así vamos a culminar con estos 65 diálogos con 65 poetas de 17 países que han hecho de esta primavera una primavera atípica, porque es una primavera que con la Municipalidad de Lima empezamos en el mes de junio, así que es una primavera de 120 días, porque va a terminar cuando nos reunamos todos los poetas que han estado participando durante estos 3 meses en lo que serán los 5 días centrales del festival, con mesas de lecturas, ¿no? De 5 o 6 poetas de los 17 países que nos han acompañado generosamente con sus publicaciones y con sus reflexiones a través de estas entrevistas o diálogos. Francisco, muchas gracias. Gracias a Lima Lee y nosotros nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo.